origen es el Dios detrás de la existencia. Porque ¿en qué se basa nuestro origen? ¿En el mundo? ¿En la cultura? No, es en el Dios de la existencia, en el Dios nuestro, Jehová. Para esto vamos a estar una vez más estudiando sobre el libro de Génesis. ¿Cuántos se saben que estamos estudiando el libro de Génesis en la casa de oración? Amén. Pues ese mismo libro no vamos a estar mirando simplemente una historia. Todo lo contrario, vamos a conocer realmente ahí, a responder a nuestras dudas. ¿Por qué la situación de hoy en día es caótica en cuanto a la humanidad, en cuanto al pecado? Todas esas respuestas ahí las vamos a encontrar. Es más, es la base. Si te pregunto, ¿dónde por primera vez aparece el Señor? Es precisamente aquí. Y con nosotros como cristianos, como iglesia, debemos de conocer el origen, el propósito, de qué forma fuimos hechos, de qué material somos hechos. El Señor en nosotros puso dignidad. El Señor en nosotros nos hizo como su obra más preciosa, dice la palabra. Amén. Así que el tema de hoy le he titulado El espejo roto. ¿Quiénes somos y para qué estamos aquí? ¿Nos podemos conectar con eso? El espejo roto, ¿quiénes somos y por qué estamos aquí? Vivimos obviamente en una era donde la crisis de la identidad de quiénes somos está a flor de piel. Pero recuerden que a la misma vez estamos viviendo en una era donde encontramos información básicamente desde la palma de nuestras manos. Podemos preguntar de lo que sea y hay una respuesta, pero a la misma vez es el tiempo más caótico en cuanto a nuestra identidad. ¿Cuántos lo saben? Nos miramos al espejo de la cultura muchos, y nos dice que somos el producto de una casualidad cósmica, dicen algunos, ¿verdad? Otros dicen que somos animales evolucionados sin un propósito eterno. Otros dicen que simplemente lo que nosotros decidamos o autopercibamos somos nuestros propios deseos, dicen también algunos. Esa es la cultura que nos movemos hoy. El mundo, es más, el mundo siempre intenta definir o definirte por tu carrera, por tus éxitos, por tus fracasos o por tus preferencias. Así nos define el mundo, a través de eso. Ese es el filtro que usa. Pero cuando la cultura intenta, mis hermanos, hoy en día cuando la cultura intenta, cuando el mundo intenta, cuando nosotros mismos nos dejamos llevar por esa corriente y hacemos un filtro de quiénes somos sin Dios, caemos en lo que hoy en día estamos mirando en abundancia, en un vacío, en ansiedad y aún más en aislamiento. O sea, nuestro propósito es entender, es volver al plan original. Es mirarnos ante un espejo de la imagen de Dios y no ante un espejo roto. Así que a través de este capítulo, de estos versos que hemos leído ante la palabra, vamos a responder a esa pregunta de nuestra alma. ¿Quiénes somos y para qué estamos aquí? Amén. ¿Cuántos estamos listos? ¿A dónde están los que apuntan? Punto número 1, entonces, mis hermanos. Primero tenemos que conocer ¿qué? Nuestro origen. Nuestro origen. ¿De dónde es que venimos? Pero la palabra nos enseña que hemos sido diseñados por Dios con dignidad y humildad. Ese es nuestro origen. Diseñados por Dios con dignidad y humildad. Hemos visto la semana pasada, ¿verdad? El hermano Ricardo nos traía la predicación con el capítulo 1 del libro de Génesis. Y veíamos de cierta manera una foto panorámica de toda la creación. Pero en este capítulo 2 que acabamos de leer, es como que el lente de esa foto se acerca más y hace un zoom exactamente ¿dónde? En cómo hemos sido creados. ¿Para qué hemos sido creados? Eso es lo que hace el capítulo 2. Dios mismo toma la iniciativa en nosotros. Él mismo es el que nos crea. Dice que los versículos previos precisamente al clima de la creación describen que la tierra que estaba estéril y en una expectativa, ¿verdad? No había nada. Estaba esperando qué iba a pasar, qué iba a suceder. Dice la palabra que no había aún en la tierra ningún arbusto. Oiga bien eso. No había hombre para que la cultivara.
Era un escenario dependiente, dice nada más de qué, de un manantial que salía del Edén y regaba la tierra. O sea, si podemos decir teológicamente, bíblicamente, ¿qué nos está enseñando? Que el florecimiento, oiga bien esto, el orden y la maduración de la creación física estaba esperando por algo, por el hombre, por la creación, esa obra perfecta de Dios en nosotros. Por eso estaba esperando. Nuestra existencia no fue simplemente un accidente, como muchos dicen, de dos planetas. Nuestra iniciativa es propia de nuestro Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Dios mismo, mis hermanos, tomó la iniciativa en nosotros. Claramente vamos a ver que Dios mismo es como el alfarero en nuestras vidas. El verso 7 dice que y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Y aquí tenemos que, para entender esto, tenemos que irnos a lo que significa la palabra formó en el original. Porque nos da ese entendimiento precisamente, lo que somos en manos de Dios. Y la palabra en el original es yatzar, y que significa o describe, oiga esto, exactamente el alfarero moldeando pacientemente el barro en sus propias manos. Hemos sido moldeados pacientemente, con amor, en sus propias manos. Eso es lo que describe. Ese es el alfarero que tenemos. Dios no nos habló a la distancia, que se cree la luz, que se cree en los mares. Lo hizo a la distancia porque era hablando para con nosotros. Él mismo lo formó. Él mismo cogió barro, Él mismo nos hizo. Y no solamente eso, Él mismo, yo me imagino ahí en la tierra, ahí en ese espacio, arrodillándose, acercándose y soplando, dice, hálito de vida sobre ti y sobre mí. Eso es lo que eres tú. Eso es lo que somos nosotros. Tenemos parte de Él. Su identidad, su imagen, mis hermanos. Sopló claramente, dice la palabra, un hálito de vida. Pero a la misma vez, este escenario de conocer de qué estamos hechos, somos hechos de barro, nos hace entender y nos devuelve al punto original, básicamente, de entender que tenemos que morir a nuestro orgullo humano. Tenemos que morir a nuestro orgullo humano. No somos autónomos. No nos hemos creado nosotros mismos. Es Dios nuestro creador. Venimos de la tierra. Si Dios retira su mano por un segundo, vamos a volver a la nada. Y creo que de eso podemos dar también testimonio cuando nos alejamos de Dios. Volvemos básicamente a la nada, a la vida insípida. No tienes nada de qué jactarte ante Dios. Los títulos, el dinero, la fuerza misma, el intelecto mismo, no es un motivo de jactancia delante de Dios, porque al final eso mismo viene de ser tierra. El Señor, nuestro alfarero, mis hermanos, nos hizo para ser humildes de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Él dio aliento divino en nuestras vidas. El texto en el verso 7, en la parte B del verso 7, no vemos que Él nos deja simplemente ahí tirados. Hizo el muñeco de arcilla y lo dejó, para nada. Dice, entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Cómo te sientes como eso? Conocer, esa es tu verdad, esa es tu identidad, ese es tu inicio. Ese es el inicio de la humanidad, mis hermanos. Y aquí, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Más allá de que simplemente como que si pareciera un cuento, ¿verdad? Un cuento hermoso, por supuesto. Que nosotros tenemos una dignidad. Hemos sido hechos ¿para qué? Para humildad y también con dignidad. Porque tu valor no depende de lo exterior. Tu valor no depende de lo demás. Ni de los animales, ni del resto de la creación. Depende únicamente de Dios. Tú y yo llevamos el sello, la firma y el aliento divino del Señor. Ahí está nuestro valor.
El ser humano no es un accidente de la evolución, no es más bien la obra majestuosa del diseño cuidadoso y personal de ese Dios todopoderoso. Creó absolutamente todo, pero se dio el tiempo Él mismo de formarnos con sus propias manos y soplar aliento de vida sobre nuestras vidas. Eso, hermano, lo debe de cambiar todo. Nuestro amanecer, nuestro despertar debe de ser totalmente diferente. Nuestro pensar, nuestro sentir debe de acordarnos siempre, tener eso presente. Es que ahí es que tenemos que volver en nuestro pensamiento. También el Señor nos hizo con un propósito. Tenemos una forma, tenemos una realidad de que hemos sido hechos de polvo, de tierra, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. El Señor nos hizo con humildad, pero también nos dio dignidad. Pero todo esto ¿para qué? Para un propósito, para vivir bajo la soberanía ¿de qué? De su palabra. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Mis hermanos, hablando de un jardín, ¿verdad? Podemos decir que el labrador, que el labrador había diseñado ya el viñedo. Ahí estaba hecho ya, también había formado al hombre, a su representante. No lo dejaba en el huerto para que viva sin rumbo, como muchos quieren vivir hoy, como la humanidad vive hoy, básicamente sin rumbo. Dios le otorga al hombre un propósito claro y establece las reglas de su relación con Él, básicamente. Y aquí vemos más bien, o aquí vamos a descubrir cómo nosotros, ¿para qué estamos aquí? Aquí a veces muchos decimos o porque nos cansamos o porque trabajamos demasiado. El trabajo cansa, como que si fuera un castigo. Pero si usted lee la palabra, si usted está leyendo la palabra en el capítulo 2 o Génesis, se va a dar cuenta que el trabajo fue antes incluso de que el hombre cayera. O sea, es una bendición realmente. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, dice la palabra en el verso 15. Para que lo cultivara y lo cuidara. En la Reina Valera también dice y lo guardase. Muchos piensan lo que les acabo de decir, que el trabajo es un castigo, pero no lo es. Y tampoco el Edén era un lugar como muchos a veces lo tomamos como una forma de, ay, si tan solo estuviéramos en el paraíso. No, porque en el paraíso no era tampoco un lugar de ociosidad. El Señor les dio una designación. Tenían que trabajar. Y esto, ¿cómo, pastor? Pero ¿cómo es eso que tenían que trabajar? Porque claramente dice, y si nosotros cogemos la palabra cultivar y la palabra cuidar o guardarse, tenemos que ir de nuevo al original para entender qué significa realmente y cómo esto se despliega en todo el Antiguo Testamento con estas dos instrucciones. Una de ellas, labrar, es abad en el original, que significa trabajar, servir o rendir culto. Mire por dónde va. No es nada externo, no es nada material, es servir o rendir culto. De la misma forma, la palabra guardarse significa shamar, o esa es la palabra en original. ¿Qué significa o qué implica? Proteger, vigilar, preservar o mantener la santidad. O sea, dos términos, dos palabras que no estaban diciendo nada de lo exterior. Era primeramente en la esencia de ellos, en nosotros hoy en día también, de ese hecho de trabajar de una forma que honres a tu Señor, sin importar lo que hagas. De cuidar lo que el Señor te ha dado, sin importar dónde estés. No es simplemente un hecho de que ellos, ahí los puso y era todo un disfrutar. En estas palabras se usan en el Antiguo Testamento. ¿Para quién era esta designación? Para los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo. Ahora miren, en Números 3, 7, 8 nos describe el labrar y el guardarse en el original, que es el abad y el shamar, dice de esta forma: desempeñarán sus funciones en lugar de Aarón y de toda la comunidad, encargándose del servicio del santuario en la tienda de reunión. Cuidarán ahí de todos los utensilios de la tienda de reunión y desempeñarán sus funciones en lugar de los israelitas, encargándose del servicio del santuario. El Señor, en otras palabras, no había creado un jardinero,
habría creado un sacerdote, le diera culto a través de todo lo que hiciera, y específicamente en este contexto, ¿a través de qué? Del trabajo, mis hermanos. Si nosotros seguimos ese plan, este plan original del Señor, no mirándonos a un espejo roto, sino mirándonos al espejo de la imagen de Dios, mire, hoy mismo es echada afuera ese hecho que a veces tenemos de lo secular y lo sagrado. Estoy aquí, estoy en lo sagrado; estoy afuera, estoy en lo secular. Si sirvo en la iglesia, estoy sirviendo en lo sagrado, pero si trabajo afuera, estoy sirviendo en lo secular. Para el cristiano no hay eso. Para nosotros, para los hijos de Dios, el plan original es que ya sea que estés aquí, o ya sea que estés afuera, o ya sea en lo que estés haciendo, todo es para la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? En otras palabras, tu rol, tu labor, hagas lo que hagas honradamente, ese es el ministerio que el Señor te ha dado. Ya sea que lo hagas aquí o donde lo hagas. Este término de abad y shamar une básicamente esa parte física con ese hecho de la adoración. Y Pablo lo pone de una manera majestuosa en Colosenses 3:23. Dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. ¿Quedará alguna duda de lo que el Señor nos está hablando? ¿Quiénes somos los que más bien hemos estado? ¿A qué espejo nos estamos mirando realmente? ¿Al espejo roto o al espejo con la imagen de Dios? A eso nos llama hoy, a eso nos llama el libro de Génesis, al principio, a mantenernos en ese principio, a mantenernos en ese plan original. De la misma forma, el Señor establece límites, y es una de las cosas que más saca roncha, porque el mundo no quiere vivir dentro de los límites que el Señor ha establecido, y es precisamente más bien que por la falta de límites es que el mundo está como está. Ya sea en la parte social, cultural o en lo que sea. Está distorsionada ese hecho de quiénes son, quiénes somos, para qué hemos sido hechos. Dios el Señor dice, le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, le dice el Señor. Ese cuento de que, si sigo a Dios, si acepto al Señor, me restrinjo. No. El plan original del Señor claramente dice aquí que le dice: comerás de todos los árboles, pero solamente de uno. O sea, no hay una restricción. Es para disfrutar, es para vivir, es para el deleite. Primeramente de nuestra relación con Dios y de todo lo que Él ha hecho. Él no prohíbe que coman de ese árbol porque el fruto de ese árbol era malo, absolutamente para nada. La serpiente no le dice: come con la intención de que ese es el fruto envenenado, tampoco. En el corazón del hombre se despierta ese hecho de la dominancia, el control, ¿no? Y ahí fuimos todos también jalados. Ahí fuimos todos que con esa acción, con esa desobediencia, ¿verdad?, a ese pacto, porque en ese momento cuando el Señor le especifica y le dice acerca de ese árbol que no deberían de comer, se establece un pacto, el pacto de obras, que también es conocido como el pacto condicional. Te doy esto y esto sucede, pero tienes que mantenerte haciendo esto. Y obviamente el hombre no pudo. Todos sabemos la historia. El hombre quiso arrancar el árbol para dictar sus propias reglas, para definir lo moral a su propio antojo. ¿Te hace parecido lo que vivimos hoy? Todo el mundo quiere vivir, poner sus propias reglas, definir qué es bueno, qué es malo, intercambiar, cambiar las cosas. Por eso muchos escuchamos que lo malo le llaman bueno y lo bueno le llaman malo. Eso no es de ahora, eso viene desde el principio. Pero por eso Dios mismo puso las reglas. Porque en otras palabras, mis hermanos, Él no le dijo al hombre: no comas para manipularlo. Él le dijo para que ese pacto se cumpla, para demostrarle que ese es el Dios soberano. Puedes hacer todo esto, pero esto representa mi soberanía.
tenía que cumplir con eso. Pero así que ellos no pudieron hacerlo. Muchos dicen, haz lo que dicte tu corazón, define tu propia verdad. Hermana Olga se ríe, porque es que eso es lo que escuchamos, ¿verdad? Nosotros a veces como padres nos dejamos envolver. No, papá, que esto, que el otro, ya, que hazlo, ¿qué importa? ¿Para qué verlo llorar? Necesitamos volver a ese origen. Necesitamos volvernos a mirar en ese espejo de la imagen de Dios, mis hermanos. Así que aquí hay algo que tenemos que hacer. Si tú y yo no estamos conociendo la palabra, no estamos envueltos en conocer el libro de la palabra del Señor, mira, yo te pido hoy que tú te detengas. Detente. No des un paso más en tu vida. Suelta lo que tengas que soltar. Arregla, ponte a pensar, ponte a poner cuáles son tus prioridades. Pero tienes que dar ese paso de entender que el Señor nos ha llamado y nos ha hecho con un propósito de conocerle, de que su plan sigue siendo perfecto para nosotros, para ti y para mí. La humanidad no debe de hermanos ser un eco en nuestras vidas. Hemos sido llamados, dice la palabra, ¿a qué? A obedecer. Y si hay algún lugar donde nos advierten de la consecuencia acerca de la desobediencia, es precisamente aquí. En la palabra mismo, el Señor mismo ahí advierte, y el día que de él comas, dice, sin duda morirás. Te pregunto, ¿tú conoces algo que destruye, que quiebra, que separa? ¿Conoces algo que haga eso? Usualmente no se ve, pero sí se ve la actitud, la desobediencia. Cuando hay esa actitud de desobediencia, mis hermanos, todo se daña, todo se separa. Así que Dios es claro con las consecuencias. La desobediencia al pacto traería, dice, la muerte. No solo la muerte física, sino la muerte espiritual. La separación inmediata de la fuente de la vida. Precisamente ahí donde viene la distorsión de la imagen de Dios. Lo que hemos estudiado, ¿verdad? La incapacidad del hombre o la depravación total humana. Pastor, pero qué fuerte eso de depravación. Sí, es que no hay nada sin Dios en nuestras vidas bueno. Tenemos que entender eso. Él es nuestro espejo. ¿Ustedes se imaginan que Adán lo tenía todo ahí en ese huerto? Absolutamente lo tenía todo. Pero por su desobediencia dice que nos arrastró a todos a la muerte, ¿verdad? Pero ahí no se queda. Eso no es la noticia de hoy. Eso no es lo que estamos estudiando. La bendición para el día de hoy es que el Señor mismo, la palabra mismo dice que así como un Adán nos arrastró hacia esa desobediencia, el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, cumplió fielmente y suplió esa obediencia que nosotros no podíamos, que el primer Adán no podía. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. ¿Cuántos son justos aquí? Denle un aplauso al Señor Jesucristo por esa obra maravillosa. Entrando ya al verso 18, del 18 al 25, esta porción que tengo aquí, que le he titulado Nuestra identidad social como tercer punto. Tenemos una identidad, ¿verdad? Porque aquí somos claros lo que somos. Pero cuando salimos se nos distorsiona todo. Tendemos a esa distorsión, por la razón que sea. Y en esta identidad social, mis hermanos, quiero que veamos que hemos sido creados de una u otra forma para la comunión, para el hogar, para la firmeza de nuestro hogar. Miren que hasta ese momento todo lo que Dios había hecho o todo lo que Dios ha creado era calificado como bueno o muy bueno, dice, o bueno de gran manera. Pero en el versículo 18 algo cambia. Porque el Señor, miren lo que dice. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Cuántos son aquí ayuda idónea? No necesariamente tienes que ser casado, casada, o tener un matrimonio para ser ayuda idónea.
Porque todo hombre y mujer ha sido llamado a hacer esa ayuda idónea, esa ayuda adecuada. Pero aquí en este contexto estamos hablando de ese hecho, de ese hecho de que el Señor mismo nos rescata de ese aislamiento. ¿Y cómo nos rescata de ese aislamiento? Precisamente con esa ayuda idónea. ¿Cuántos dan gracias por esa ayuda idónea que tienen hoy? Dice, para Adán no se halló ayuda que le fuera idónea. El ser humano, mis hermanos, no encuentra plenitud en las posiciones materiales, o en los paisajes, o en las mascotas. ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántos nos hemos escuchado? Necesito vacaciones porque no puedo más, porque por esto y por lo otro. Pero es que para buscar la paz y el gozo del Señor no tienes que irte de vacaciones. Lo que tienes que es acercarte a tu Señor. Porque también nos hemos encontrado en la situación que has regresado de las vacaciones y regresas más cansado y más atareado que nunca. Y esto es claro, que por eso es que nuestro gozo no está en lo material. No estoy diciendo que esto sea malo, que las vacaciones sean malas, sino que es el producto. Tenemos que entender qué estamos haciendo. Tanto que sea aquí o allá donde estemos, el Señor es nuestro gozo, Él es el que nos da nuestra llenura. Y hay otra cosa que estamos viendo mucho en esta cultura moderna, mis hermanos. Porque dice que Adán estuvo ahí y tenía todo, la creación, los animales. Él podía escoger lo que sea de ese lugar. Mas sin embargo no había una ayuda idónea para él. Pero se han dado cuenta que hoy en día la cultura moderna no quiere hijos, prefieren animales, prefieren mascotas. Esto no es nuevo, una vez más, creo que lo hemos dicho una y otra vez. Esa maldad se viene disfrazando y evolucionando, pero nosotros, la iglesia, la manera que nos mantengamos firmes conociendo el plan original de nuestro Señor en nuestras vidas, nos vamos a afirmar para guiar a nuestros hijos, para guiar a otros. Eso es lo que se mueve, eso es lo que está ahora mismo. ¿Cómo le llaman eso? Lo trending ahora mismo, ¿no? Prefiero una mascota porque invierto menos. Ojalá que sea por la inversión y no por ese deseo en tu corazón de que eso puede suplir tu vida. Dios mismo, ya hemos visto a través cuando predicamos acerca del Espíritu Santo, esa Trinidad es comunitaria. Esa Trinidad nos llama no a estar solos, sino realmente a vivir en comunidad. Por eso es que el Señor también pone una ayuda idónea. Y esta palabra ayuda idónea o ayuda adecuada en el hebreo es eser kennego. No sé si lo estoy diciendo así de claro, pero por lo menos así se escribe. Exer. Y yo quiero que tú entiendas qué significa esta palabra. Significa que la palabra ser se usa mayormente en el Antiguo Testamento para describir a Dios mismo como nuestro auxilio y protector. Ayuda idónea. Describe a Dios mismo como nuestra ayuda, como nuestra protección. Y hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que nos dan a conocer esto. Y aquí tengo uno, Salmo 121:2, cuando el salmista dice: mi ayuda proviene del Señor. Mi exer proviene ¿de quién? Del Señor. Significa también un par complementario. Y esto es necesario que le pongas atención. Porque mira lo que significa. Un par complementario, alguien que rescata al hombre de su aislamiento y se para hombro a hombro con él. Pero la sociedad, la cultura, ha hecho que en este contexto de la ayuda idónea, especialmente en el matrimonio, esa palabra de ayuda la ha denigrado de tal manera que nadie quiere ser ese tipo de ayuda. Porque tiende a pensar que va a ser pisoteada, que es de menos, que es denigrada, pero ese no es el plan. Así que varón y varona, usted entiende lo que el Señor nos está diciendo hoy. Ese es el plan original para nuestras vidas. Dios nos sacó, oiga bien esto, Dios nos sacó a la mujer de la cabeza de Adán para que lo gobernara. ¿Se entiende? Ni de sus pies para que él la pisoteara. La sacó de su costado, de una de sus costillas, para que estuviera cerca de su corazón y caminara a su lado en igualdad y dignidad. ¿Cuánto le dicen amén al Señor por eso? Esa es tu ayuda idónea.
Esa es tu ayuda, esa es tu compañera, tu compañero. Y ahí en ese hecho, en ese contexto es que el Señor establece el pacto del matrimonio, mis hermanos. Y a este pacto no como pacto cualquiera, sino que le da las pautas también, porque nos da que tenemos que tener una prioridad y un sentido de permanencia más que nunca. Porque si en algún momento hemos sentido que se pueden soltar las cosas, puedes soltar lo que tú quieras, como te acabo de decir, especialmente si no estás escudriñando la palabra. Pero de algo tienes que permanecer y guardar, es en tu hogar y en tu matrimonio. Conforme el Señor lo estipula aquí en su palabra. Miren el despertar de Adán cuando mira la obra que el Señor hizo a través de Eva. Lo primero que exclama es un poema, es el primer poema registrado en toda la Biblia. Las palabras de él. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llama mujer porque del hombre fue sacada. Varones, ¿cuántos se sienten de esta forma con sus esposas? Oh, pero digan un amén. Digan un amén, mis hermanos. Él reconoce de inmediato. No sé, hoy en día, si cuando despertamos y la admiramos, reconocemos eso. A lo mejor no, ¿verdad? Porque claro, después vamos a ver cómo el pecado dañó todo eso. Pero nosotros ya no vivimos ni mucho menos nos gozamos en el pecado. A pesar de que nuestra imagen en un momento fue distorsionada, hoy tenemos que volver a ese origen. De que ellas son precisamente esa ayuda idónea que el Señor nos ha dado, mis hermanos. Por eso también dice que por eso el hombre deja a su padre. Póngame la atención a esto. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. A ver esos matrimonios que están fundidos en un solo ser. Y hay una prioridad que el Señor pone. Deja a tu padre y a tu madre. El Señor no está diciendo que tú abandones a tus padres o que tú dejes de honrarlos, porque eso sería pecado. Porque el Señor no contradice su palabra. Y uno de sus mandamientos sigue diciendo hasta el día de hoy que quien honra a su padre y a su madre tendrá vida y vida en abundancia. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Lo que está diciendo es que no traigas la influencia de afuera a tu hogar. Y le está diciendo a los padres, deja que también ellos crezcan en su nueva formación. Recibir un consejo es lo más ideal y lo mejor que hemos podido recibir de parte de nuestros padres y de parte de nuestros mentores y de parte de quien sea. Pero permitir que eso influya y transforme y traiga desaveniencia en tu hogar, eso no está bien. El Señor nos manda a que nosotros mismos, con madurez, sigamos formando nuestros corazones y desde esa madurez de nuestro hogar podamos honrarlo también a nuestros padres. Es la influencia. No sé si algunos han escuchado estas frases. Amor, vamos a pintar la casa. Sí, ¿de qué color? Ah, bueno, verde. Déjame ir a preguntarle a mi mamá si a ella le gusta. ¿Verdad? Oye, pero este arroz con pollo mi mamá lo hacía mejor. ¿Cuánto? Mire, la hermana Pilar, Miguel, tú eras así, le dice. ¿Verdad? Sí, hemos sido formados de una forma. Pero el Señor establece que en esta nueva unidad, ahí nosotros tenemos que ser autónomos. Tenemos que guardarnos. Y esto es un ejemplo, porque si hay alguna cosa que influye más en la formación de una persona es precisamente el hogar, ¿verdad? Pero no solamente el hogar, porque otros que no tuvieron un día un hogar estable pueden seguir influyendo lo que aprendieron en la calle o las amistades. Siguen siendo eso. Otros dejaron el hogar y se unieron a otros grupos de amigos y cosas. El hecho es esa influencia que necesitamos consejos, claro. No hay un manual para ser padre, para ser madre, para ser esposa, para ser esposo. Pero sí podemos partir del origen, que es la obediencia.
que es permanecer realmente conforme el Señor nos manda a hacer, tal como lo hace Cristo con su esposa, la iglesia, según nos dice Pablo en Efesios 5, 31, 32, que Él es el que edifica, dice, su iglesia. Finalmente, este pasaje, esta porción bíblica termina con uno de los pasajes tan inocentes que nos dan a entender una transparencia absoluta que debe de seguir habiendo en una relación. Dice claramente, en ese tiempo el hombre y su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. No te voy a preguntar si tú sientes vergüenza, pero a esto estamos llamados, a guardarnos. Porque el espejo, dice, de su identidad en ese momento no estaba roto. Recordemos eso. Capítulo 3 de Génesis, ahí empezamos a ver cómo el pecado entró y los estragos del pecado. ¿Quiere decir hoy entonces no podemos guardarnos en esa transparencia? Claro que sí. Claro que sí. Porque si uno fue desobediente, dice que en Cristo se pudo cumplir la obediencia que Dios demanda. Y es Cristo mismo el que nos hace, en este caso, de poder mantener esa transparencia en nuestras vidas. ¿A través de qué? Del perdón. ¿A través de qué? De la responsabilidad unos con otros. ¿A través de qué? De ser conscientes a lo que hemos sido llamados, por qué hemos sido creados y para qué hemos sido creados. ¿Cuál es ese propósito con el cual el Señor nos ha llamado? Escucha esto. Dios permitió que el costado de Jesucristo fuera abierto con una lanza en el sueño de la muerte en la cruz. Y de ese costado abierto nació la amada de Cristo. ¿Quién? La iglesia, tú y yo. Jesús se desnudó en la cruz, cargó con nuestra vergüenza y absorbió nuestra deuda para que hoy nosotros podamos volver a vivir en la transparencia de su perdón, amándonos los unos a los otros conforme a la comunidad del pacto. Creemos entonces que esto sí es posible. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Yo siento que con estas enseñanzas que el Señor nos está dando a través del libro de Génesis, nos cuesta volver realmente al origen. Crea esa tensión, el Señor moviéndose, su Espíritu Santo tocando nuestros corazones, nuestras mentes. Así que por ese hecho, hermanos, creo que tenemos que nosotros volver a ser una iglesia que se mantenga en este plan original del Señor.